De esta manera damos inicio al primer bloque de conferencias del tercer día del International Summer School for Professors Training 2020. Invitamos al profesor Kevin Huggins, quien nos acompañará esta mañana con su conferencia Academic Leadership in a VUCA World. What is and how can you thrive? Él es profesor de Ciencias Computacionales y Analíticas en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Harrisburg. El interés actual del Dr. Huggins se encuentra en la intersección entre los datos y seguridad de información, explorando formas innovadoras para asegurar los sistemas de informática aprovechando las cantidades enormes de data disponible. El Dr. Huggins también tiene una gran experiencia en habilidades blandas como el cambio de cultura organizacional, la inteligencia emocional, el compromiso, la confianza y los principios generales de liderazgo. El profesor Kevin también posee un PhD en Ciencias Computacionales de la Escuela Mines Paris Tech en Francia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Es un gran honor de estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta, es el liderazgo, porque aunque me encanta mucho la informática, me he dado cuenta que muchas cosas que quiero lograr, que me encantaría lograr en el dominio de técnico como ciencias de datos o informática, empieza con la posibilidad, con mi habilidad de relaciones interpersonal o liderazgo. Entonces, cuando Jesús Gavilán me invitó, fue un placer de compartir en esta área. Entonces, vamos a hablar de varios aspectos de ese título para ojalá que pueda contestar las dos preguntas. ¿Qué es la VUCA? Y cómo, como un líder, puede prosperar en un ambiente o un entorno de VUCA. Vamos a ver si logramos. Hay muchas definiciones de liderazgo, muchas. Pero a mí me gustan las cosas lo más simple posible. Entonces siempre yo sigo uno que yo escuchaba hace muchas décadas, que dice simplemente la capacidad de influir a los otros a hacer algo que normalmente no hubiera hecho. Aunque es muy vaga, normalmente llega a eso, pero el liderazgo es como guiar un grupo o quizás a ti mismo en hacer cosas que quizás no es normal. Y aunque muchas definiciones puede tener varios cursos, varios seminarios de los aspectos, yo voy a hablar de 4 aspectos de liderazgo para entender dónde queremos ir con este tema de liderazgo en un dominio de académica en un mundo de VUCA. Y los 4 características son carácter, empatía, confianza y responsabilidad. Entonces, cuando hablo de el carácter de alguien, estamos hablando de un líder tiene que tener la confianza de la gente. Y normalmente la confianza viene de su capacidad de hacer lo que dice que va a hacer. Y también de poder hacer las buenas decisiones. Otro aspecto del carácter también viene de la posibilidad de ganar respeto. Pero una cosa interesante, la clave en cómo uno puede ganar respeto es como uno dar respeto. Y voy a hablar un poco de eso en un momento. Es un aspecto, para mí es muy interesante. Es como el puesto que a veces nos sentimos que yo he visto unos colegas que dicen que yo tengo ese puesto, debe respetarme. Y mi experiencia es el opuesto. Yo no puedo depender en ninguna posición, ningún rango. Es normalmente la facilidad, la facilidad en ganar respeto es primero dárselo a los demás. Y también con excelencia. Cualquier organización, una clave es cuando todo el mundo quiere la excelencia. Pero adivine qué, este tema de excelencia viene con sí mismo, contigo. Hay que empezar con usted, usted primero, conmigo, y
cuando yo puedo hacer ese ejemplo de insistir en la excelencia conmigo, ese puede ser una inspiración a los otros. Y finalmente, tienes que importar a los demás. Y si me has escuchado los cuatro partes de carácter, son muy bien conectados. Son diferentes, pero son muy bien conectados. Es decir, para ganar respeto hay que dárselo. Pero si quiere dárselo, ese tiene que ser que a ti te importa lo demás. Entonces hay una frase en inglés que dice, nobody cares what you know until they know that you care. Nada importa que tú sabes, hasta que ellos saben que tú les importa. Y esas son las claves de las partes de carácter que son importantes del parte del liderazgo. Y el otro, la parte del liderazgo es la empatía. Y este viene de la posibilidad de caminar en los zapatos de otros, de considerar la perspectiva de otro y entender es como dice, sentir o ponerse en su lugar. Cuando hace eso, se forma una conexión con los otros que ayuda en el camino del liderazgo. Y confianza. Para hablar de confianza, yo quiero compartir un video. En una vida antes, yo serví en el ejército de Estados Unidos y yo era profesor en la Academia Militar de West Point. Y durante esta época, casi 15 años, yo trabajaba en West Point como profesor. Yo tenía un puesto, por un parte de eso, como oficial encargado del equipo de paracaidismo. En ese equipo había estudiantes, los cadetes que se dice en West Point, y con los cadetes que estaban en el equipo, cada año nosotros teníamos que entrenar a los nuevos que acaban de llegar. Entonces imagínate, había como 10 cada año nuevos de 18 años. Y yo creo que todo el mundo aquí ha trabajado con gente de 18 años. Son buenísimos, me encanta, pero también a veces saben todo. Imagínate tratando de enseñar a una persona de saltar de un avión de 4,000 metros y poner atención. Pero bueno, esa es otra historia. Ese video es un entrenamiento que hacemos cuando ellos están aprendiendo. Nosotros saltamos con ellos para que ellos puedan practicar, pero en una forma más seguro. Y déme explicar qué ves. Entonces, vamos a enseñar. Entonces, ya estamos listo para saltar. Lo que ves es mi cámara. La cámara está conectada a mi casco. Y estamos listos para saltar. Yo voy a saltar con 3 otras personas. Entonces, yo estoy saliendo de la puerta preparándome. Y hay 3 personas que van a saltar juntos. Y voy a saltar con ellos. El primero que ves ahora en el video es el entrenador del equipo de paracaidismo. El que está justamente al lado de él, en amarillo, es un estudiante de 18 años. Y el tercero que va a salir con ellos es un otro oficial que estaba trabajando con el equipo de paracaidismo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El estudiante en el centro, en amarillo, tiene un trabajo solamente, una misión. Abre su paracaídas. En el tiempo. Y está haciendo 2 cosas. Mira su brazo ahora, está practicando abrirlo. Pero ahí es como él abre su canopy. Y también el oficio a la mano izquierda está dándole instrucciones como su posición para mantenerse estable. Entonces, el estudiante está mirando, parece su reloj, pero no su reloj. Está midiendo su altura porque tiene que abrir su canopy, su paracaidismo en el tiempo correcto. Y el entrenador está allá para ayudarle a mantener. Ahora está abriendo su canopy, el otro oficial se va y los dos. Yo
yo doblo también para separarnos, para estar más seguros. Y final, cuando yo estoy mirando mi altura, yo abro mi paracaídas también y todo sale bien, gracias a Dios. Ok, entonces, ¿por qué yo compartí este video? Ok, yo compartí este video porque en el contexto de confianza, imagínate, había varias personas y varios elementos que sin eso no hubiera sido posible. Primero, el avión. Para subir en ese avión, yo tengo que, todo el mundo, hay como 20 personas en ese avión, tiene que tener confianza en el mantenimiento del avión. Si yo no tuviera confianza, yo no voy a subirlo por mi seguridad. Segundo, todo el mundo tiene que tener confianza en el piloto. El piloto tiene suficiente experiencia, él tiene la capacidad de manejar el avión, él es responsable. Si yo no tuviera esta confianza, no hubiera subido en el avión con él. Nosotros estamos, cuando estamos cayendo en el aire, estamos cayendo en la velocidad de 190 kilómetros por hora o 120 millas por hora. Entonces, si todo el mundo no tiene la capacidad de mantenerse estable, eso puede ser muy peligroso para los demás. Es decir, yo estoy haciendo un video para los otros tres. Si yo no puedo controlarme, yo puedo hacer algo y perder mi control y hacer un choque con los otros tres, lo cual que puede ser muy serio. Estamos muy cerca y tiene que tener mucho control de su cuerpo para mantenerse estable. Y además, el estudiante, él no sabe mucho. Él está empezando. Entonces, él tiene toda la confianza en los dos otros, el oficial y entrenador, para que ellos puedan ayudar. El estudiante, si él por cualquier razón no abre su canopy, el oficial que estaba en mano izquierda, su trabajo era para abrir su paracaídas para él. Entonces, el último, como yo tengo hijos también en la universidad, imagínate los papás del estudiante en el amarillo. Ellos, aunque es quizás no es directo o indirecto, tienen que tener mucha confianza en los dos entrenadores también, porque en la vida de ese estudiante está en las manos de los otros dos. Es decir, que esto no puede pasar sin confianza. Y hay muchas cosas en el mundo no puede pasar. Si hay dos o más personas, la fundación de todo es la confianza. Piénsalo. Es difícil tener una relación con otra persona. Imagínate, con su pareja, con sus hijos, con su familia o en su trabajo. Mira, piensa, yo pienso en mi país, en Estados Unidos. La economía está basada en confianza. Si yo escribo un cheque, el negocio o cualquier persona tiene que tener confianza que hay dinero en mi cuenta. Yo estoy dando mi palabra que hay dinero. O cualquier transacción está basada en confianza. Es decir, que ese es como el base de todo. Y el último que hemos hablado, las cuatro características del liderazgo que estoy hablando, es la responsabilidad. Es muy fácil, es muy importante. Yo creo que hay muchos de ustedes y yo también, yo puedo pensar en los líderes que yo he tenido, que uno que o enseña esta característica muy bien o no. Es muy fácil darse cuenta de esta característica, porque normalmente cuando algo pasa malo, ¿cuál es la reacción
de la persona. Yo siempre decía a mi familia, a los otros, es que cuando las cosas están pasando bien, ese no me dice nada. Yo me doy cuenta de la persona cuando las cosas pasan mal. Y ahí es cuando se da cuenta de la persona, la calidad de esa persona. Es una frase muy, en ese contexto de responsabilidad, muy, muy importante. ¿Qué hace la persona? Para mí, una frase muy importante, si ellos están, es un error, es que me equivoqué. ¿Cómo podemos hacerlo, hacer las cosas bien, corregirlo? Y si uno piensa, ese es que queremos en los hijos cuando estamos enseñando, ese es que queremos también con la gente que trabaja en nuestro equipo, pero también el equipo quiere eso a su líder. Yo trato de hacer eso en mis clases también. Es una forma que me gusta desarrollar el ambiente en la clase para que los estudiantes saben que es seguro. Por ejemplo, si alguien me hace ocurrir, yo doy clases de programación, informática, yo hace un error, normalmente yo digo, gracias por enseñarme eso. Y vamos a, ¿cómo yo puedo corregirlo? Uno, ese enseña responsabilidad. Yo hago un error. Pero también en la clase, ese desarrolla un ambiente que es, la gente se siente más seguro y ese que me ha dado cuenta, aumenta la capacidad de aprender porque la gente se siente cómodo. Entonces, esa es responsabilidad, accountability en inglés. Bueno, esas son los cuatro características: carácter, empatía, confianza, responsabilidad. En el militar de Estados Unidos, para los oficiales, normalmente ellos le dan ánimo de desarrollar una filosofía de liderazgo. Y también, cuando yo era cadete de West Point, ellos insisten que todos los cadetes tienen que memorizar varias cosas. Cuando yo era muy joven, cuando yo era cadete, a veces yo pensaba que eso es una tontería, porque tengo que hacer eso solamente para molestarme. Pero tengo que confesar, una cosa que yo tuve que memorizar me impactó mucho. Y que yo tuve que memorizar era el siguiente que ves aquí. Se llama Schofield's Definition of Discipline, o la definición de disciplina de Schofield. No está muy largo y yo voy a hablar de una parte. Pero esa es una definición, es cómo yo puedo guiar. Y eso me impactó tanto que yo incorporé esa definición en mi filosofía de liderazgo. Hay unas partes que me encantan. ¿Y por qué yo estoy compartiendo eso? Yo tuve unos amigos, unos colegas, cuando yo estaba estudiando, que siempre me preguntaban, oye, Kevin, ¿cómo tú puedes estar? Yo existía cuando yo estaba en una escuela, no militar, pero civil. Yo estaba estudiando por mi doctorado en Francia. Entonces mis colegas me dicen, me imagino que en el ejército, cuando tú estás liderando, tiene que ser duro y necesitista como tú eres oficial. Yo miraba a mis colegas, no, lo contrario. Si yo estoy así, yo voy a fallar. Sí hay momentos que tiene que gritar, pero normalmente es vida y muerte. Pero normalmente no funciona así. Y ellos quedaron como sorprendidos. Y yo explicaba que si quieres que la gente haga cosas, está basado en las cuatro cosas de carácter, empatía, confianza y responsabilidad. Y esta definición de disciplina captura eso. Y déjame explicar que yo compartía con mis colegas en Francia. Y una cosa es esta aquí, en la definición. Esa parte aquí dice, es posible impartir instrucciones y dar órdenes en tal manera y con un tono de voz que no inspira en un soldado ningún sentimiento, sino un intenso deseo de obedecer. ¿Cómo tú hablas?
gritando no es una manera, porque el autor sigue hablando que lo opuesto de una manera mala no inspira nada más que un sentimiento de resentimiento. Habla con gente de un respeto, una manera de empatía. Y la segunda parte que me gustaría enfocar un poco, llamar su atención, es la segunda aquí. El que siente el respeto que se debe a lo demás no puede dejar de inspirarles respeto por sí mismo. Entonces, esas dos partes de definición, las otras partes dice que pasa el opuesto, captura que yo estoy explicando sobre el liderazgo. Entonces, cuando yo compartí eso a mis colegas, me dice, ok, Kevin, eso tiene que ser algo nuevo y que tú estás siguiendo. Y dice, no es nada nuevo. De hecho, ese fue con un general de 3 estrellas, se dice teniente general, pero es general de 3 estrellas. Ese fue en 1879. Ese general dio una charla a unos cadetes en West Point en 1869. Y durante esa charla, él compartió su definición de disciplina. Es decir, que el liderazgo, para mí, que es más impactante, que más eficaz, es que incorpora esas 4 características. Y para mí, esa definición captura esas 4 características. Bueno, entonces hemos hablado de liderazgo, pero aquí ya estamos hablando de liderazgo en un entorno académico, porque estamos en instituciones, en universidades. Es importante de enfocar cuál es un poco de diferencia o énfasis en el mundo académico. Bueno, cuando uno habla de liderazgo académico, probablemente tú puedes pensar en el rector de la universidad, como el doctor Wayne Frederick, el rector de Howard University aquí en Estados Unidos. Sí, está bien, es un líder y es normal que piense que, sí, tiene que ser líder, por supuesto. O quizás tú puedes pensar en el vicerrector académico, que es el líder importante en cualquier institución académica. Tiene razón, como el doctor de Roche, él es el vicerrector de Rice University en Texas, una universidad muy prestigiosa aquí en Estados Unidos. O quizás tú puedes pensar que el líder de una universidad puede ser el decano. Y decanos sin duda son líderes importantes, como el doctor Martin, que es el decano de ingeniero en la Universidad de Pittsburgh, en Pennsylvania, no muy lejos de mí ahora, como 3 horas. Es el decano de ingeniería en la Universidad de Pittsburgh. Decanos sin duda son líderes, muy importante en la universidad, es un impacto muy importante. O quizás tú puedes considerar que el jefe de departamento es un líder. Y si me dices eso, yo estoy de acuerdo. Como el doctor Shannon Pittman Moore, que es el jefe del departamento de medicina familiar en la Universidad de Mississippi. Por supuesto, todos son ejemplos de líderes. Pero para mí, yo creo que es otro líder que a veces gente no piensa que es muy importante, que tenemos que, yo pienso, siempre tener en cuenta. ¿Y qué es? Es el profesor en la clase. Como profesor Tamika Dowling en la Escuela de Enfermería en la Universidad de Virginia. ¿Por qué dice eso? Muchas veces no pensamos que el profesor, la profesora es un líder. Yo no estoy de acuerdo con ese perspectivo. Yo creo que uno de los líderes más importantes en la universidad es el profesor en el salón. Porque ellos, ese profesor o los profesores está tocando la vida, está tocando
la vida de 30, 40 y no sé cuántos alumnos en ese salón. ¿Y cuánta gente va a tocar en cada semestre, cada año en su carrera? ¿Y cuántas veces tú puedes inspirar una persona? Imagínate los 4 características que yo compartía de carácter, empatía, de compromiso, confianza y también de responsabilidad. Eso todo está aplicado en la clase. Y en mi opinión, de mi perspectiva, todo empieza aquí. Así que cuando hablo de liderazgo académico, ese es todos que están en la universidad, de los profesores hasta el rector. No tiene que decir que los líderes de la universidad son los rectores, vicerrectores y todo eso. Empieza en el salón. Y siempre cuando yo era con mis programas, yo siempre insistía que el liderazgo empezaba en el salón. Ok, hemos hablado de liderazgo y liderazgo académico. Vamos a hablar de VUCA. ¿Qué es la VUCA? ¿Y por qué estoy hablando tanto de eso? Yo creo que es importante sobre todo ahora porque ese implica muchas cosas que estamos pasando ahora, más fuerte quizás. Entonces, cuando hablo de VUCA, la U de V representa la volatilidad. El mundo que nosotros vivimos está cambiando rápido. En Estados Unidos hace unos meses con COVID, el mercado stock market de acciones, yo creo que se llama así, perdón, cayó mucho. Hay muchos movimientos por el incertidumbre del que está pasando con COVID. Y ese fue una reacción, pero ha cambiado mucho, pero esa es la última vez. Pero en la vida académica, la volatilidad existe y sigue, ha existido mucho tiempo. Mire qué está pasando, por ejemplo, este cambio hacia escuela en línea, no presencial. Siempre estaba ahí, pero está haciendo más, gracias a COVID, más importante ahora. Y yo asistía un simposio hace unos años de ABET. Y en ese simposio había una charla de una persona de la organización, la fundación de Bill y Linda Gates. Él dio una charla muy interesante. En ese momento, LinkedIn acaba de comprar lynda.com por como $1 billón. Acaba de comprarlo y todo el mundo, yo creo que en ese entonces nadie sabía, ahora se llama LinkedIn Learning, pero en ese entonces Lynda era, yo creo que mucha gente conoce en amarillo aquí en el diapositivo, era para aprender. Y que había cuando todo el mundo se quedó sorprendido, la persona que estaba compartiendo esa charla dijo que, mira, LinkedIn se dio cuenta que los empleadores miraba y valoraba los certificados, los varios certificados como lynda.com, como Coursera, y estaban buscando personas con esos certificados. ¿Y qué hizo LinkedIn? Bueno, si eso es tan importante, yo lo compro. Y mire qué está pasando. Y su mensaje era, las cosas están cambiando. En la audiencia era toda gente asociada con universidades. Y él dijo que, mira, eso está pasando ahora. Prepárate.
piensa como tú vas a caminar en este ambiente que está cambiando, donde la gente no puede esperar 4 años por un título o 2 años para un maestría o algo así posgrado, que están buscando certificados y los empleados. Y fue muy interesante, está cambiando. Y otra cosa, los MOOCs, Massive Open Online Cursos. Entonces, cuando los elementos están enseñando que es un cambio fuerte que está pasando y es un cambio que está forzando cambios en las universidades tradicionales. Y cómo puedes seguir relevante a su sociedad con esos cambios. Y el otro es el incertidumbre en la vida. Mira, normalmente cuando hablamos de incertidumbre, este viene cuando no puede contestar, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Cuando no puede contestar, ese le da un sentimiento de incertidumbre. ¿Por qué yo compartí esa imagen? Mira, ya viste este video. Esta es una foto en el momento cuando abre su canopy, que estaba en el parte arriba de la persona que está saltando. Es el canopy que no está abierto. Aunque no puedo ver, arriba es el que la paracaídas guía, que está captando aire y abriendo el paracaídas principal que ves ahora, justamente arriba de la persona saltando. Cuando uno está haciendo paracaídas, cuando abre la canopy, es un momento que tiene que esperar. Mira la posición de la persona que está saltando en azul aquí. Él no está mirando su paracaídas. Él está mirando hacia enfrente. ¿Y por qué? Porque tiene que mantenerse estable. Pero en el momento que tiene que mantenerse estable, no puede ver qué está pasando atrás. Y solo lo que tiene que hacer es esperar hacer el canopy, el paracaídas, abre. Y no puede ver. Entonces es como un segundo, y normalmente menos, que cuando abre su posición, está así, espera, y espera que un choque, cuando abre el canopy y la persona cambia de horizontal a vertical porque el canopy está abriendo. Después de más de 700 saltos, salte libre, siempre es el momento que yo siento un poco, pero no mucho, un poco de incertidumbre, pero yo no puedo controlar. Si el canopy no abre, lo único recurso que yo tengo es cortar, es su procedimiento de urgencia. Cortar mi canopy y abrir de urgencia. Hay dos, pero normalmente no quiero hacer eso solamente para momentos de urgencia. Es decir, uno no sabe qué va a pasar después. Bueno, en la vida académica, nuestro dominio, hay incertidumbre. Con el COVID, yo creo que todo el mundo podemos compartir esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Quizás es algo, incertidumbre viene de dar las clases virtual. Yo tengo tres hijos. Mis 3 hijos están en la universidad y mis 3, ellos van a 3 universidades diferentes y cada universidad está haciendo cosas diferentes. Lo más grande, ellos ya han dicho que el próximo semestre van a estar virtual, completamente hasta la Navidad. La segunda, ella está regresó. Ella está en la universidad ahora mismo y va a estar en su dormitorio, pero la mayoría de sus clases de lectura va a ser virtual y ella es ingeniera química. Eso quiere decir que tiene muchos laboratorios. Para laboratorios tiene que entrar al laboratorio. Para mi tercer hijo, mi hijo, el más pequeño, él sabe que un semestre va a estar
un semestre va a ser virtual, pero no sabe cuál. No va a saber hasta, yo creo que 31. Así que hay 3 opciones diferentes, mucha incertidumbre. Y este es del lado de estudiantes, lado de profesores, de administración. No hay ninguna cosa para guiar. Este es nuevo para todo el mundo. Y yo siempre decía a mis hijos, mis colegas también, hay que dar paciencia a los líderes de universidades. Es muy fácil para quejarse, para decir que, ¿cómo puede hacer esta decisión? Pero yo paro, digo que, bueno, no sé si yo puedo hacerlo mejor. La gente está tratando de hacer lo mejor posible, pero no hay mucha guía de hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Yo voy a hablar de eso un poco más tarde. Y la otra cosa es el incertidumbre económica. Ese es un impacto muy fuerte con mucha gente, la incertidumbre. Porque con esa incertidumbre quizás está cobrando menos. Por ejemplo, la gente, si para los estudiantes que viven en la universidad, los empleados que estaban apoyando a los estudiantes que estaban en la universidad, si los estudiantes son virtual, quizás su trabajo no hay mucha incertidumbre con su trabajo, porque no necesita. Hay varias cosas que vienen y también quizás está bajando las entradas para las universidades. Mucha incertidumbre académica. Y esa es la U de VUCA. Y el próximo es la complejidad. La complejidad es muy fuerte también, porque este viene de muchas piezas, muchas opciones para considerar. Ese es muy amplio, pero ese aplica en varios dominios. Hoy estamos enfocados en el dominio académico, por supuesto. Unos ejemplos, por ejemplo, es sobre todo ahora, es cómo puede medir o evaluar los beneficios de su institución. Porque esa ahora es una pregunta que viene. ¿Cuál es? Por el COVID, por supuesto, por las otras maneras de educar. Las universidades ahora están haciendo mucha reflexión en sus beneficios y también su relevancia. Son relevantes para su sociedad, porque muchas universidades tienen su responsabilidad social. Entonces, ¿cómo define? Pero esa definición está cambiando. Es complejo de definir, evaluar. Y también la ambigüedad. Y cuando la situación no está muy clara y cuál es la solución. Y tú sabes que hay conexiones con los 4, pero la ambigüedad viene con esto. Por ejemplo, nosotros siempre, una frase muy, muy popular es la innovación, que es importante en la universidad. Y también educación basada en resultados. Son muy buenas las frases, pero cuando yo hablo con varios colegas, no es tan claro qué quiere decir. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que alcanzamos este meta de innovación o educación basada en resultados? Sí hay maneras de hacerlo, pero no está tan claro de cómo alcanzar innovación o educación basada en resultados. Entonces, eso es VUCA. ¿Qué es? Es la volatilidad, incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero me imagino que le importa más en cómo puede prosperar. Porque eso existe,
pero la clave es para ganar y prosperar. Bueno, aunque VUCA, como he explicado, viene con esos 4 términos, hay otros términos para una opción de la solución. En vez de volatilidad, podemos hablar de visión, que ya con un líder tiene que su visión, aunque hay caos, hay incertidumbre, hay que poner dónde quiere ir. Aunque sí tenemos incertidumbre, porque eso es una cosa que puede ayudar que la gente, que su equipo o ti mismo enfoque. ¿Dónde quiere estar? Muchas veces estamos enfocados en qué está pasando, los problemas que hay, en vez de saber dónde quiere estar. Y incertidumbre, en vez de incertidumbre, es algo que enfocar en cómo yo puedo entender la situación o el contexto o las conexiones que está pasando. Siempre, por supuesto, hablamos mucho de COVID, pero también eso es normal sin COVID. Es la comprensión de la situación. Y para manejar la complejidad, siempre es mejor para buscar claridad. Y normalmente es mantener las cosas simple, enfocado, que está conectado muy bien con los otros dos. Y la ambigüedad, el opuesto es la adaptabilidad y agilidad. Mantenerse ágil y con mucha flexibilidad. Este viene muchas veces con las soluciones o quién es un ejemplo que siempre yo compartía con mis equipos, es que uno no debe juzgar de dónde viene la idea. Y a veces esa idea es algo que no ha hecho, nunca ha hecho, es algo completamente diferente, como dice en inglés, thinking out of the box. Ese quiere ser una postura muy flexible para manejar una situación VUCA. Ok, está bien, pero ¿por qué es tan difícil de manejar, liderar en un ambiente VUCA? Pero hay varias cosas que son necesarias para un líder en un ambiente VUCA. Tiene que ser cómodo, tiene que ser cómodo de incómodo. Eso quiere decir que está disponible de tocar dominios nuevos, porque normalmente el cambio implica, ¿cómo se dice? Un sentimiento de temor a veces de falta de seguridad diferente. Entonces, muchas veces necesita un paso de confianza de tratar algo diferente. Quiere ser, por eso es tan difícil, tiene que estar cómodo de ser incómodo. Otro elemento también es manejar su ego. Normalmente trabajando en ese ambiente, tiene que pensar más en más con curiosidad de trate de estar correcto. Y también evitar su estatus social. Es importante, normalmente con esto es el ego. Yo no sé todo cómo hacerlo, pero en ese equipo o ese grupo quizás podemos encontrarlo diferente. Y relacionado con eso es también hay que dejar que no está bajo tú no puedes controlar todo. Ese deseo, muchas veces con liderazgo, de controlar todo, implica una falta de confianza en su equipo. Y a veces yo tengo que manejar eso también. Yo me gusta hacer las cosas, una cosa exactamente como me gusta. Yo sé que eso es algo que tengo que manejar, pero yo sé también que un elemento muy importante de éxito, sobre todo en un ambiente de VUCA, es que hay que dejar control y delegar para los otros.
escuchar profundamente es muy importante. Y yo confieso también que yo siempre lucho porque yo he luchado con eso, pero no es que no me importa que dice que la gente, es que cuando yo estoy en una conversación, mi mente está corriendo y cuando una persona empieza a hablar, yo me digo, yo sé dónde va, yo tengo una respuesta. Y en ese momento yo dejo de escuchar. Este pasa en varias situaciones, muchas veces en la sala, en el salón, en el salón con mis estudiantes. Es tanto así, en el fin de semestre, cuando recibe ¿cómo dice? Su recomendación de los estudiantes. Yo recibí dice que me hace una pregunta, pero no me deja contestar. Y yo vi esto un par de veces y dije, yo tengo que cambiar. Entonces, una cosa que yo hago, porque yo sé que es mi debilidad, es cuando en la clase con un estudiante me hace una pregunta, yo pongo o empieza a hablar, yo pongo mi dedo en mi boca así. Y yo no sé si me puede ver, pero yo pongo mi dedo así en mi boca y yo escucho. Now, para lo demás, ahora es nuestro secreto. Ellos piensa que él está concentrando, lo cual que estoy. Pero en realidad yo pongo mi dedo en mi boca así para recordarme de callar la boca cerrado hasta que termina la persona. Es natural para otros, no es natural para mí. Esa es la forma que yo manejo, pero es tan importante. Y hemos tocado en flexibilidad. Este viene también, toca la necesidad de ser ágil y de la posibilidad de cambiar su perspectiva y tratar de ver las cosas en los ojos de otros. Y hemos hablado de empatía, pero es importante hacer esa empatía, pero sin entrar en las cosas en cualquier lucha emocional de la persona. Entonces, esa empatía con sabiduría. Sí entiende, caminaron su caminar en sus zapatos, pero una forma de que todavía tiene que mantener un enfoque sin perderse en cualquier lucha de la otra persona. Y yo creo que es otra cosa importante, es aceptar a sí mismo. Es decir, que uno no es perfecto. Normalmente yo comparto eso a mi equipo. Yo le digo, mira, yo no puedo hacer eso. O yo me he dado cuenta, cuando yo estoy honesto, abierto con mi equipo, ellos son más también aceptables a mis errores. Si yo hablo de ellos saben, él es así, no es un secreto. Yo soy confortable y trato de aceptar esto en otros también. Y finalmente, hay que apreciar los perspectivos diferentes. A veces, por ejemplo, los perspectivos son diferentes y no caen tan bien, pero la clave es buscar los elementos positivos de los perspectivos diferentes. Profesor Huggins, le quedan 5 minutos para su intervención, por favor. 5 minutos, ok. ¿Cuánto tiempo para...? Yo estoy mirando el tiempo. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok. Entonces, seguimos en 5 minutos. Vamos a ver si puedo hacerlo. Entonces, con ese ejemplo, yo quiero compartir un ejemplo rapidito de cómo puede prosperar, ¿ok? El ejemplo de eso es usando un viaje desde una ciudad que me encanta, Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Ese fue mi Colombia fue el primer país que yo conocí afuera de Estados Unidos. Entonces siempre queda un país interesante para mí, porque fue la primera experiencia internacional. Entonces de Bogotá a Dallas. Entonces, yo estoy trabajando, yo voy muchas veces a Bogotá. Entonces, cuando yo tomo un vuelo, ese va normalmente no es un vuelo directamente de Bogotá a Dallas, hay varios puntos de referencia. En ese
ejemplo, puede ser Cartagena, Havana, Orlando, Charlotte y hasta Dallas. Y sigue esa ruta el avión normalmente. Entonces vamos a imaginar que vamos a tomar un vuelo y yo voy a tomar este viaje, pero usando el piloto automático con un sistema en tiempo real que tiene un disturbio, entrada, retroalimentación y salida. Ese sistema. Y ese es como maneja todo. Entonces empieza Cartagena, pasamos por Cartagena, punto de referencia. Y después hay un turbulencia fuerte pasando por Guatemala y Nicaragua. Hay que cambiar el ruta, ese que pasa con el sistema automático, el piloto automático, y después sigue con su ruta. Y después pasa a Havana, Orlando, y cuando por Orlando hay un huracán. Otra cosa que hemos detectado, hay que cambiar la ruta y sigue pasando por Charlotte y llegamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, me preguntas, ¿cuál es la ruta mejor? La ruta mejor depende del ambiente, porque aunque ya empezamos, el ambiente siempre está cambiando. ¿Y cómo que ese piloto automático, qué es el elemento que le da la mejor chance que el sistema automático busca una ruta exitoso para llegar? Esa habilidad de reactivar, de responder rápidamente a su ambiente. ¿Por qué yo compartir eso? Y eso yo voy a concluir. ¿Cómo puede prosperar? Ese empieza, se llama el bucle UDA. Observar, orientar, decidir, actuar. Esas cuatro cosas son importantes de manejar un ambiente que está cambiando. Observar la situación, orientar, cómo esa observación impacta su posibilidad de llegar a su destinación. Decidir en qué va a hacer para seguir su camino y actuar, hacer ese cambio. Es que vimos en ese ejemplo con la ruta. Entonces, con todo eso, ¿cuál es la pregunta cómo contestar? ¿Cómo puede prosperar en un ambiente VUCA? Es que hay que asegurar que tu bucle UDA es lo más pequeño posible. Siempre se bucla. Observar, orientar, decidir, actuar. Si puede hacer eso con todas estas características de VUCA, solución, esa es la posibilidad de prosperar. Muchas gracias por su atención. Antes de las 11. Muchísimas gracias, profesor Huggins, por su intervención. De nada. Vamos a leer un par de preguntas que han llegado al chat. Ok. Profesor Huggins, ¿cómo equilibrar la comunicación con los estudiantes para que exista disciplina para lograr las competencias esperadas y al mismo tiempo exista confianza con nosotros y sus pares? Y la última, ¿cómo puede repetir la pregunta, perdón? Claro que sí. ¿Cómo equilibrar la comunicación con los estudiantes para que exista disciplina y lograr las competencias esperadas, pero al mismo tiempo que exista confianza con ellos y sus pares? Ok, cuando dice los padres es que me pierdo, pero yo creo que yo entiendo la primera parte. Con sus padres es entre los estudiantes, me dice. Exactamente, con los profesores y con los estudiantes. Ok, perfecto. Ok, para mí todo empieza con explicando los expectativos. Yo paso mucho tiempo, dicen que eso que yo voy a hacer en la clase, yo voy a llegar a tiempo, yo voy a estar preparado, yo voy a compartir y ser honesto y regresar todas las cosas correctas. Y eso que espero de ustedes. Y yo explico todo. Yo tengo todo claro. Yo lo hago muy ligeramente, como casi con, no con muy, en una manera como fuerte, pero claro. Y normalmente, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, yo no dejo que la gente habla con malas palabras, digo. Y yo siempre dice que yo no lo dejo siempre. Entonces, como yo hago, para mí es aclarar los expectativos y mantenerlos siempre. Y trato de hacerlo en una manera de respetuoso,
pero una responsabilidad del líder es mantener los estándares. Entonces, siempre estoy respetuoso a los estudiantes, pero si alguien que no está siguiendo, para respetar a los demás, hay que insistir que ese estudiante respecte los estándares. Normalmente, si hay uno que no hace, y yo siempre sigo de una manera con respeto, yo insisto a los estudiantes, los otros normalmente se dan cuenta que yo soy serio. Así que eso es que he hecho es compartir muy claramente y mantener los estándares en las clases, en la salón. Ya. En ciertos contextos hay estudiantes que son un poco desconfiados y escépticos frente a sus profesores. ¿Qué estrategias recomienda profesor Huggins para trabajar la confianza de los estudiantes hacia sus profesores en las aulas de clase? Muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo tiene sus tendencias diferentes y ha aprendido cómo interactuar con otros diferentes. Para mí, las acciones, gente pueden hablar y actuar. Y si las acciones son diferentes que dice, yo ignoro las palabras, enfoque en sus acciones. Así que yo trato de asegurar que mis acciones son iguales a mis palabras. Como yo gano trato de ganar mi confianza, o bueno, mis acciones de respecto a los estudiantes. Hay cosas claves que hago. Cuando yo estoy dando clases de programación, yo he hecho muchas veces, cualquier clase. Cuando yo estoy haciendo programación, muchas veces yo hago una clase. Si yo hago un error, normalmente hay uno que va a través que, mira, profesor, hice un error. En ese momento, yo siempre espero ese momento. Normalmente es uno. Yo siempre digo, primera cosa es que gracias. Me imagino que otra gente ha visto, pero tú has dicho muchas gracias. ¿Cómo yo puedo corregirlo? Casi siempre se pasa. Y siempre yo digo, y si cuando esta persona hace esa observación, los demás se dan cuenta que es seguro para corregirme. Ese aumenta la confianza. Segundo, cuando un estudiante hace una pregunta, yo siempre trato de escucharlo para que los otros se entiendan. Y yo nunca burlar a los estudiantes. Y con eso, siempre yo estoy tratando de hacer un ambiente que es seguro. Y seguro, para mí, llega a confianza.